Hola chicos, qué gusto saludarles. El día de hoy vamos a ver las diferencias y los conceptos de Estado, nación y gobierno. Vamos a comenzar. Estado. El Estado es una forma de organización política bajo la cual se cohesiona la población de un territorio, bajo una autoridad y leyes comunes que se caracterizan por ostentar o por tener un poder soberano e independiente. En este sentido, se refiere a la unidad política que constituye un país o un territorio. ¿Cuál es esta base política en nuestra Constitución? El Estado es un concepto, como les decía, jurídico y político que se refiere a nuestra soberanía, la soberanía social, económica y política, que está o que necesita de instituciones que llegarían a ser los poderes y órganos de gobierno. Estos poderes y órganos de gobierno son los que nos ayudan a regular la vida de una comunidad dentro de un territorio. Para que hablemos de un Estado debemos reconocer tres aspectos. Debe poseer un territorio delimitado por fronteras, debe tener una población humana y debe tener un gobierno, es decir, el conjunto de órganos de representación en los que reside la autoridad. Ahora, cuando hablamos de Estado, vamos también a entender lo siguiente. Hay cuatro elementos necesarios para que exista o que se componga, se forme un Estado. Los mismos son, como lo habíamos visto, un territorio, una población, pero cuando hablamos de territorio y población, sabemos o tenemos conocimiento que necesitamos una representación, que la tiene el gobierno. Cuando unimos estos tres aspectos, nos vamos a dar cuenta de que necesitamos hablar sobre una soberanía. La soberanía que tiene que ver con el manejo de todo lo que esté dentro de este territorio que le pertenece a las personas que forman parte de este territorio, de este estado. Ahora, dentro de el Estado también tenemos que hablar de funciones. Ahora, dentro de estas funciones, perdón, vamos a encontrar el artículo 1 que nos habla sobre la soberanía y también nos habla sobre que debe existir o que nuestro gobierno se maneja o se tiene una organización descentralizada, lo que quiere decir que el poder no está solo en manos del presidente, sino que empieza a dividirse. Esta división es lo que generan las funciones del Estado: legislativa, ejecutiva, judicial y justicia indígena, también de transparencia y control social, y por último la electoral. Entonces, dentro de la función legislativa tenemos a la Asamblea Nacional, que es dada o que llega a ser por el voto popular. Es la que se encarga del tema de enjuiciamientos políticos, también tiene que proponer y formular leyes, como lo hizo o como lo ha venido haciendo, pero un ejemplo tendrían ustedes la Constitución del 2008 o aquellos cambios que se formulan y que después de una votación llegan a ser a favor o en contra. La función legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que tiene su sede en la ciudad de Quito. Está conformada por asambleístas que están repartidos en comisiones. Tienen un periodo o duran 4 años y la división es de la siguiente manera. Se eligen asambleístas de manera nacional o por la nación en sí, y también elegimos un número de representantes o de asambleístas por provincia. Cuando hablamos de la función ejecutiva estamos hablando del presidente, ya que es el responsable de la administración pública, pero también debemos tener en cuenta de que hablamos de aquellos que nos ayudan a la defensa y el control de nuestro pueblo y también a la soberanía, por lo que hablamos de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La función ejecutiva este momento está delegada al presidente de la República, quien es Lenín Moreno Garcés, quien está acompañado de su vicepresidente Otto Sonnenhösner. Recuerden que él no era el vicepresidente que fue electo. Él fue una persona que después de este proceso en el cual el que sí había sido electo, que fue Jorge Glass, tuvo este juicio y está actualmente preso, entonces hay una serie de cambios y actualmente le tenemos a Otto Sonnenhösner. ¿Cuál es el periodo de estos personajes o de estas personas políticas? De 4 años. Además de eso, el jefe de Estado y de Gobierno es el responsable de la administración pública, como les había dicho. Es el que nombra secretarios nacionales, ministros, coordinadores, ministros de Estado, también servidores públicos, y en temas de política exterior es quien designa al canciller de la República, también a los embajadores y cónsules. A más de esto, es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Esto se puede ver
porque el presidente es hasta el que nombra a sus autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Por otro lado tenemos la función judicial. Tiene que ver con todo el sistema ya de las leyes, de todo lo que tiene que ver con los principios, con la organización y el funcionamiento, tiene que ver también con la administración de la justicia, el principio de la administración de la justicia. Entonces, cuando hablamos de función judicial, les puedo poner algunos ejemplos. Estaríamos hablando, uno de ellos puede ser el Consejo de la Judicatura. También tenemos los jueces de paz. Podemos hablar también de que existen medios alternativos para solucionar conflictos y podría ser en este caso el arbitraje. Y también tenemos la mediación. También podemos hablar de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, recuerden, dentro de la función judicial está la Defensoría Pública. Y también tenemos lo que es, o que ha sido tan reconocido últimamente con los casos de corrupción y todo lo que ha vivido el país, la Fiscalía General del Estado. Continuemos. Otra de las funciones que tenemos es la de transparencia y la de control social. Cuando hablamos de la función de transparencia y control social, decimos que está conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social, la Defensoría del Pueblo, aquí sí, y también la Contraloría General del Estado, además de las superintendencias. Sus autoridades ejercen el puesto durante 5 años y este poder se encarga de promover planes de transparencia y control público, así como también planes para diseñar mecanismos que combatan la corrupción, como también designar a ciertas autoridades del país y ser el mecanismo regulador de rendición de cuentas del país. Vamos con la última función, la función electoral. Su máxima organización o organismo sería el Consejo Nacional Electoral, que es el encargado de garantizar el ejercicio de los derechos políticos. La Constitución del 2008, la que tenemos ahora vigente, elevó al rango de función del Estado a la institucionalidad electoral, cuyo mandato es ahora, o mejor dicho, es garantizar el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y promover el fortalecimiento de la democracia mediante la organización de procesos electorales y el apoyo a las organizaciones políticas y sociales, asegurando una participación, primero, equitativa, igualitaria, paritaria, intercultural, libre, democrática y justa para elegir y ser elegidos. La función electoral actualmente tiene su sede en la ciudad de Quito. Ahora bien, vamos a hablar de otro término. Nos vamos a ir con el gobierno. ¿Qué es el gobierno? El gobierno o un gobierno es un grupo de personas que gobiernan, valga la redundancia, una comunidad o unidad. Tiene la potestad de establecer y administrar políticas públicas y ejercer el poder ejecutivo, político y soberano a través de las costumbres, las instituciones y las leyes dentro de un Estado. El gobierno es el más alto nivel de dirección y administración de un Estado. Normalmente las autoridades que dirigen, controlan y administran las instituciones del Estado, el cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder del Estado, son los que se denominan como parte del gobierno. En este sentido, habitualmente se entiende por tal al órgano que puede ser o puede estar formado por un presidente o por un primer ministro y también todo lo que tiene que ver con su gabinete. Estos serían algunos de los ejemplos de lo que conforma un gobierno. Pero además del gobierno, en este caso del presidente, recuerden que tenemos los gobiernos descentralizados. Parte de los gobiernos descentralizados pueden ser las prefecturas, pueden ser las alcaldías. Ahora nos vamos a ir con el siguiente tema que tiene que ver con la nación. ¿Qué es la nación?
La nación, cuando hablamos de nación, nos referimos a un conjunto de personas que tienen en común cosas como la lengua, la cultura, la raza, la historia y la religión, y que comparten ciertas costumbres y tradiciones. De este modo, una nación está constituida por un conjunto de personas que tienen un mismo origen, hablan el mismo idioma y tienen una identidad cultural y tradición común. El concepto también de nación está relacionado más que con un hecho político, está hablando de un tema o de un conjunto de factores históricos y culturales. Eh, Así pues, una nación puede estar presente en varios estados o por el contrario, un estado puede contener en sí varias naciones, como por ejemplo una persona que salga del Ecuador pero que lleve consigo todo este grupo de tradiciones, de cultura, la lengua, la raza etcétera, lleva consigo su nación. Al igual que aquella persona, como por ejemplo los venezolanos, los argentinos, chilenos, todos los grupos de personas que vengan a nuestro territorio, pero que traigan consigo sus características, sus costumbres, sus tradiciones, están ingresando también con su nación. El Estado no se puede mover, pero la nación sí. Vamos con entonces esta frase que me interesó mucho. Una nación no posee poderes fuertes. Una nación está respaldada por el poder espiritual, emocional y moral y atrae a sus ciudadanos y los persuade. Es una unidad más que una organización política. Como les decía, estamos hablando de un conjunto histórico y de tradiciones y cultural más que un concepto político. Ahora, ya para ir terminando, les voy a hablar de lo siguiente. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias que podemos encontrar? Las formas del Estado tienen en consideración la distribución espacial del poder, es decir, toman en cuenta el territorio, mientras que las formas de gobierno tienen que ver con la distribución funcional del poder. Es decir, el gobierno crea determinados organismos a los que se le atribuye funciones. Por otro lado, el Estado es un ente político capaz de crear derechos, tiene facultad para establecer las normas de la sociedad y garantizar su cumplimiento. El gobierno no tiene esta potestad, ellos solo se encargan de administrar dichas normas. Otra diferencia es que el gobierno cambia, puede transformar su estructura y sistema, mientras que el Estado, que es lo más grande que tenemos, permanece igual y sus cambios estructurales podrían responder a cambios en la Constitución. Ahora les voy a hacer un pequeño gráfico para que comprendamos. Cuando hablamos de un Estado nacional, les voy a mostrar. Cuando hablamos de un Estado nacional, vamos a poder analizar de dos maneras. Primero, como les decía, como o con la palabra Estado, y la otra que sería nación, porque ya entendimos que el gobierno es el que administra o el que administra a un Estado. Entonces, ¿cómo podemos estudiar esto? El Estado es la nación organizada de manera jurídica y política. Entonces, cuando hablamos de Estado, hablamos de una nación organizada, que obviamente debe tener por ello un objetivo, también debe tener una parte jurídica. Entonces vamos a decir que es una nación organizada que también se debe a un término jurídico. Por otro lado, tenemos cuáles son algunos de sus elementos. Recuerden que siempre vamos a hablar de los elementos del Estado. Dentro de los elementos, no se olviden que tenemos siempre a la población, el territorio, tenemos también población, territorio, tenemos al gobierno, que todo esto junto hablamos de una soberanía. Ahora, ¿cómo se une esto con la nación? En cambio, cuando hablamos de nación estamos hablando de un grupo humano. ¿No es cierto?
que tiene que ver más que con un elemento jurídico, estamos hablando de un elemento sociológico. Muy bien, ¿en qué momento estos dos términos se pueden unir? Entonces, si al Estado nacional se le analiza como Estado, se tiene que decir que mantiene un sentido de pertenencia de nación. ¿Qué quiere decir? Aquellas personas que estén dentro de un Estado también van a mantener el sentido de pertenencia. Y al tener un sentido de pertenencia, vamos a unirnos con el término nación. Entonces podemos hablar de un sentido de pertenencia. Por otro lado, cuando le analizamos al Estado Nacional como una nación, vamos a darnos cuenta de que es reforzar, en este caso, el poder o la soberanía de un Estado, ¿ya? Por medio de todo lo que tiene que ver la cultura, la historia, el sentido sociológico que se pueda tener, lo que vamos a hacer cuando hablamos de la nación o estudiamos al Estado Nacional como la nación, vamos a entender lo siguiente. El Estado Nacional, analizado como una nación, es el que refuerza el poder y la soberanía por medio de el respeto o la tradición o el sustentar, el solventar, el mantener en el tiempo la cultura, la historia de cierto territorio. Esta sería una manera de analizar. Ahora, claro, este cuadro de aquí lo vamos a ver ya un poco más claro en la clase, pero para que entendamos que el Estado Nacional podría ser la palabra que una al Estado y a la nación. Y de ahí entender que el Estado puede ser estudiado, el Estado Nacional, perdón, puede ser estudiado solo como un Estado que pasaría a ser un tema político o solamente como una nación que pasaría a ser un tema social. Y si juntamos estos dos términos, hablamos de que el Estado es el que nos da o mantiene el Estado se mantiene cuando tenemos el sentido de pertenencia que nos da el tener una nacionalidad o estar en una nación. Y que por otro lado, cuando tenemos esta nacionalidad, esta nación, podemos reforzar el poder y ayudar a la soberanía o al Estado. Esto sería, chicos, en resumen, lo que se habla en la clase. Les mando un abrazo.